Ahí estamos, faltaba el famoso mensaje de Sandra Russo diciéndome estás muteado, que es lo que efectivamente está pasando. Bueno, ¿cómo os dice que le va aquí Jorge Elbon haciendo la suplencia de Sandra Russo mientras tiene su merecido descanso por 2 semanas? Voy a pasar el número de teléfono para mandar los mensajes al final del programa, que es 11 3200 0530, 11 3200 0530, y así empezamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de Limón, con la conducción de Sandra Russo. Somos radio, somos periodismo. AM530. Tomá aire. Muy bien, aquí estamos con esta primera columna que hace referencia, por supuesto, al tema que nos atraviesa desde los primeros días del año y que tiene que ver con un reordenamiento geopolítico a través de la bestialidad que hizo el presidente de los Estados Unidos, que es secuestrar a un presidente en el marco, y a su esposa, en el marco de un acto claramente de guerra, ¿no? Lo que está sucediendo en la actualidad, posteriormente al 3 de enero, es una continuidad de una guerra híbrida, que tiene muchos componentes. Yo me voy a detener en uno de ellos, que es la psicológica, y que remite, obviamente, que utiliza básicamente las fake news, las mentiras, las falacias, los engaños, para hacerle creer al mundo que secuestrar a un presidente y a su esposa no solamente no es cuestionable, sino que además eso implica en el discurso oficial de los Estados Unidos, sobre todo de su presidente y del secretario de Estado, una especie de neoprotectorado o denominación del cubano gusano Marco Rubio como un virrey de los Estados Unidos dentro de Venezuela. Y hay un nivel de operaciones enormes que voy a intentar de desmontar como una necesidad de cara a cómo directamente los servicios de inteligencia de Estados Unidos están tratando de generar dos objetivos, ¿no? Por un lado, una desunión al interior de Venezuela para que todo el mundo desconfíe de todo el mundo, para tratar de, obviamente, facturar los errores militares que se sucedieron para que pueda secuestrarse a Maduro y a su esposa, pero sobre todo para tratar de generar una debilidad en el entramado político y militar de la República Bolivariana. Hoy hubo un elemento, uno de los ejemplos de eso, quizá el que logró penetrar básicamente en el discurso de quienes están desesperadamente buscando culpables en Venezuela, desatendiendo la culpabilidad geopolítica de los Estados Unidos, es de que se había echado al jefe de la custodia de Maduro y se lo había detenido. Cosa que es falaz, es una mentira. De hecho, los documentos oficiales del gobierno y de la presidenta Delsis Rodríguez remiten a que efectivamente fue desplazado, ocupó alguien su lugar. De hecho, el desplazado había visto morir a gran parte de su tropa tratando de defender al presidente Maduro. Una cosa es desplazar y otra cosa es ser detenido, cosa que es falso, y sin embargo las usinas propagandísticas locales e internacionales se han encargado durante todo el día de decir que hubo una traición en el máximo referente de la Guardia Presidencial y que eso generó una detención, cosa que, insisto, es falso. Pero ese es, digamos, un detalle que logró penetrar, si se quiere, en el discurso a nivel de la Argentina, en Acampop, ¿no? Que está obviamente choqueado, como lo estoy yo, por supuesto, frente a lo sucedido, tratando de ver cuáles son las fallas, no para, básicamente para aprender
de las mismas, porque estas series de confrontaciones y batallas continúan. No se trata en este caso solamente de la vida y la injusta detención y secuestro de un presidente y su esposa, sino también la continuidad de una batalla contra la lógica imperial que tiene presos en distintas partes del mundo, tiene perseguidos en distintas partes del mundo y tiene presos, por ejemplo, en Argentina, a Cristina Fernández de Kirchner, que en algún momento recuerdo, y muchos recuerdan también como yo, la famosa frase de que si algo me pasa, miren para el norte, ¿no? Efectivamente, nada de lo que las oligarquías latinoamericanas han hecho, hacen o harán está descoordinado o desvinculado de las acciones geopolíticas generadas por Estados Unidos en la región, que no es que descubrió el hemisferio occidental ahora, sino que, como lo venimos contando estos días, desde 1823, con la doctrina Monroe, que en aquel momento fue planteada como una especie de defensa de América Latina con respecto a la lógica imperial europea, en realidad fue un subterfugio para sentar las bases, si se quiere, de una operación que se iniciaba luego de la independencia de Estados Unidos, de extenderse hacia el oeste dentro del territorio de lo que es hoy Norteamérica y extenderse hacia el sur, como sucedió 50 años, 40 años después, robándole un tercio de territorio a México, como siguió extendiéndose con la política de las cañoneras a principios del siglo XX, como siguió extendiéndose posteriormente con la lógica de las intervenciones militares directas o indirectas en América Latina, cómo continuó después con el Plan Cóndor y cómo continúa ahora en la lucha falaz de Estados Unidos contra el narcoterrorismo, que en una sola jornada simplemente en los tribunales de Manhattan quedó desechada en las acusaciones contra Nicolás Maduro. El segundo elemento que me parece importante poner en claridad, que hay una operación gigantesca para hacerle creer al mundo que Delcy Rodríguez es una traidora que entregó a Nicolás Maduro y que fue puesta por Trump y Marco Rubio. Esto es una mentira grande como una casa, por supuesto. Delcy era la vicepresidenta de Maduro, fue elegida también por Maduro en su momento para ser vicepresidenta, y es la continuidad institucional dentro del gobierno republicano de Venezuela, más allá de las opiniones que le puedan merecer a algunos y a otros. Lo que quiere hacer Estados Unidos es hacerle creer a incautos de que entre la gente que había en Venezuela agarró a alguien que se llamaba Delcy Rodríguez, que es la hermana de el presidente del Parlamento, y que es la hija de un famoso dirigente político que en los años 60, 70 decidió tomar las armas contra el neoliberalismo, que hizo acciones militares, político-militares, razón por la cual fue detenido en 1976 y asesinado en la tortura por parte del gobierno de aquel momento de Carlos Andrés Pérez. Insisto, tanto Delcy como su hermano son hijos de ese dirigente político marxista y nunca han dicho que desechan esa tradición ancestral de lucha por la liberación de su pueblo, y en ese marco también fueron elegidos por Chávez en su momento y por Maduro después para ser su vicepresidenta. Bueno, este segundo elemento, que es muy importante poner en cuestión, de que de ninguna manera lo de Trump y lo de Rubio, que se presenta como una decisión de ellos, es cierto de ninguna manera. Un tercer elemento que me parece importante
aclarar respecto al petróleo. Dicen, bueno, dice hoy Trump, y bueno, nosotros hemos decidido que el petróleo que va a venir solamente van a tener que mandar una cantidad de millones de barriles de petróleo a los Estados Unidos. Nosotros vamos a decidir a quién van a vender, a quién no van a vender, etcétera, etcétera. Por supuesto que ese sí son las exigencias que está poniendo Estados Unidos en el marco de un shock que todavía está viviendo el gobierno bolivariano frente a lo que ha sucedido la semana pasada. Sin embargo, esto no ha sido aceptado de ninguna manera por el gobierno venezolano hasta ahora. No hay ningún documento oficial ni comunicación oficial de que estas exigencias planteadas por Rubio y Trump, brutales, que quiebran cualquier noción mínima de soberanía, vayan a ser aceptadas. Lo que obviamente supone una situación de tensión, porque Estados Unidos está también en una encrucijada, más allá del shock exitoso de la operación, exitoso de la perspectiva obviamente brutal de los Estados Unidos, que logró secuestrar en territorio de Caracas al presidente y a la primera dama. Más allá de eso, la realidad es que está reconociendo públicamente, al no imponer a la pseudo premio Nobel de la Paz o a algunos de los opositores al chavismo como referentes, como los Guaidó del momento, ¿no? Como los Guaidó del momento que quiso hacer aparecer en algún momento, y eso se debe a que Estados Unidos está reconociendo de que el poder, no solamente policial, militar, sino popular, todavía lo tiene el chavismo. Y que ese reconocimiento implica otro elemento más que creo que es importante puntualizar, y es que no tiene Estados Unidos, tiene la capacidad de bombardear, tiene capacidad de asesinar, tiene capacidad de secuestrar, pero no está teniendo las posibilidades, aparentemente por ahora, de invadir y controlar con 50, 60 mil marines los puntos clave en términos de presencia en el territorio. Es decir, está tratando de facturar lo máximo posible el hecho del secuestro de Maduro, ¿no? Y esto se está viendo en estos días con declaraciones altisonantes de que bueno, nos van a vender solamente a nosotros. También dicen, tienen que echar a todos los rusos, cubanos y chinos que hay en Venezuela. Yo estuve mirando y hablando con algunos referentes importantes del gobierno, incluso venezolano, y no van a dicen que no van a aceptar este tipo de condiciones, y que lo que sí están haciendo en Venezuela es tratar de llevar a largas los debates, las discusiones con Estados Unidos, porque también en Venezuela, en este momento, a partir del shock vivido, especulan con tratar de digamos, estirar negociaciones concediendo algunas mínimas cosas, pero de ninguna manera todo esto que está diciendo Trump ni Rubio, de cara a recuperar una fortaleza político-militar al interior, sobre todo de las milicias y de los colectivos armados vinculados al Partido Socialista Unificado de Venezuela, al PSUV, cuya presidencia tuvo en algún momento también la primera dama de Venezuela, hoy secuestrada, ¿no es cierto? Entonces digo, hay que estar atentos a las operaciones, no porque por creer que Estados Unidos no es capaz de hacer las cosas que hizo y que puede llegar a hacer, sino porque Estados Unidos también está en un brete, porque según los grandes medios de ese país, no existe la posibilidad que el Congreso acepte una invasión, que es sí una declaración de guerra oficial, aunque claramente lo que han hecho es una operación de guerra, que no han pedido permiso al Congreso, y eso también puede estallarle en algún momento, sobre todo en noviembre, cuando son las elecciones de segundo término de Trump. Entonces, primero, tratar de consultar fuentes alternativas, y no dejarse guiar por el discurso altisonante y prepotente que pretende facturar al máximo esta
esta operación de secuestro ilegal, que anteayer, perdón, eso fue no, ayer, perdón, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque terminó ayer, el Consejo de Seguridad que se desarrolló en las Naciones Unidas, bueno, todos los países presentes cuestionaron a Estados Unidos, cuestionaron la acción desarrollada y hoy el gran debate, por supuesto, de la lógica colonial europea remite a la isla, la segunda isla más grande del mundo, que es Groenlandia, que es un territorio autónomo perteneciente a la corona danesa, que eso sí le preocupa, pese a que viven 57.000 personas, porque obviamente es territorio que está, más allá de ser una isla, que en términos continentales se la supone vinculada al continente americano, en términos de autonomía y de soberanía, corresponde a un país de la Unión Europea como es Dinamarca. Entonces, creo que hay que tener cuidado con esta guerra híbrida que están desarrollando. Hoy los diarios dicen que Marco Rubio dictará las decisiones de Delsis. Delsis parece, la presidenta de Venezuela no está enterada de esas decisiones. El petróleo que hoy exporta Venezuela hacia Estados Unidos antes del secuestro de Maduro es más o menos la única empresa norteamericana que hoy trabaja dentro de Venezuela se llama Chevron, las otras se fueron, ¿no? Y Chevron hoy exporta durante el año 2025, exportó a Estados Unidos aproximadamente entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, que es lo que Trump dice que ahora van a exportar, es decir, es lo mismo que exportaban, también ahí hay una falacia, ¿no? En el marco de un nuevo acuerdo. El tema de los barcos, y voy terminando con este punteo de información vinculado al caso de Venezuela, efectivamente un tercio de los petroleros del mundo pertenecen a algo que se llama la flota fantasma. La verdad es así, cuando empezaron las sanciones, ya hace muchos años de Estados Unidos contra Rusia, contra China, contra Irán, contra Cuba, contra Venezuela, Estados Unidos que controla el mecanismo, o si no lo controla, tiene capacidad de control del mecanismo de los seguros a nivel global de la industria petrolera, dijo que no va a permitir que barcos de estos países que acabo de nombrar estén asegurados, ¿no? Y hay una ordenanza internacional que los petroleros tienen que salir con un seguro al mar, producto de posibles derrames que tienen que pagar los seguros. Bueno, la cuestión es que ni Rusia ni China aceptaron eso y armaron una cantidad de buques, que son más o menos un tercio, según números que existen, de todos los existentes en el mundo, que los norteamericanos, los estadounidenses y los europeos despectivamente llaman fantasma porque no es de ellos, ¿no? Y porque no la controlan ellos. Entonces es fantasmagórico, todo lo que ellos no pueden controlar le llaman flota fantasma y es donde comercian estos países que están sancionados. Entonces, se están persiguiendo algunos de estos buques, hemos visto en estas 48 horas. Por supuesto, esto implica algún nivel de conflicto con China y Rusia que vamos a ver cómo evoluciona en términos de los precios internacionales del petróleo que influyen fuertemente sobre la industria. Para terminar, como mensaje para mí clave de la etapa que se inicia a partir del shock del 3 de enero es no seamos ingenuos, no le creamos a los verdugos. Vamos a un tema musical.
Ahí estamos. Estábamos escuchando a el cuarteto español a capela, Melomans, haciendo Necesito una canción. Y de ahí nos estamos yendo, si estamos conectados, creo que sí, efectivamente, con Oscar Laborde, que hoy es director del Instituto de Estudios de América Latina, Ideal, fue embajador de Argentina en Venezuela y hace muy poco Oscar declaró, más allá de lo que todavía hay que averiguar bien lo que sucedió, lo concreto es que ha habido una invasión con asesinatos y el secuestro de un presidente violando la legislación internacional. Hola Oscar, muy buenas noches, ¿cómo estás? Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿estás en Buenos Aires? ¿Estás en algún otro lugar del planeta? Contanos. En Avellaneda. En Avellaneda, o sea que estás en un Mi lugar de lugar este en el planeta. Efectivamente. Bueno, obviamente en estos días estamos todos choqueados y tratando de entender, de pensar, de reflexionar sobre esta brutalidad imperial que exhiben Trump, Maduro, Trump contra Madura y obviamente el muchacho Marco Rubio que parece ser la cabeza que está detrás de esta violencia. ¿Cómo ves el momento actual en la situación tanto de Venezuela como de América Latina? Alarmante, alarmante. Yo creo que no hay que perder el eje con un exceso de información que sucedió de la gravedad de las circunstancias, ¿no? La primera vez que soldados norteamericanos pisan territorio suramericano, se secuestra un presidente para empezar a jugarlo en los tribunales de otro país, violando la inmunidad presidencial y la inmunidad territorial. Si hay algún reclamo, alguna denuncia, algo que investigar un presidente, hay un procedimiento que es la Corte Penal Internacional. De hecho, Maduro está siendo investigado en la Corte Penal Internacional y ese es el único tribunal que puede finalmente investigar y decidir de esa denuncia, digamos, cuánto tiene el gas. Entonces, acá hay un intento de dejar un precedente muy grave, que es en América Latina agropecuario, ¿no? Para ponerlo en terreno más teórico, la estrategia de seguridad nacional, la doctrina Monroe con el corolario Trump, la actualización de esa América para los americanos, pero ahora con violencia. Entonces acá hago lo que quiero, no me importan los tribunales internacionales, y por supuesto se desbarata con esa gravedad la serie de mentirillas que se fueron haciendo, que lamentablemente la gente del espacio nacional y popular se hizo eco. Entonces no era el problema entonces de los derechos humanos, no era el problema de las actas, no era el problema del cartel de los soles, era el problema del petróleo, que siempre lo fue. Entonces tiene el descaro Trump de decir: el petróleo será nuestro, haremos lo que queremos. Ese intento, y por supuesto dejando ese precedente, bueno, está bajo fuego Colombia, México, Cuba, evidentemente, Nicaragua, y cualquier país, o que lo enfrente políticamente al imperio, o que tenga recursos interesantes. Así que estamos en un momento dramático. Claro, hay que incorporar que eso se dé en un momento justamente por el declive del imperio, está en declive, y entonces se utiliza cada vez más la fuerza militar, y por otro lado se van utilizando por demás los clases, ¿no? Es el que ordena el mundo, no es el hegemón que en todos lados del mundo puede decir que se hace, sino que ha quedado, digamos, reclinado sobre América Latina. Bueno, pero ese achicamiento de la capacidad de influencia hace que sobre ese terreno que pretende todavía influir sea cruel. Oscar, una cosita técnica, si podés ponerte en un lugar, estamos perdiendo en algunos momentos algunas de las palabras que decís y te queremos escuchar un poquito mejor porque es importante para nosotros esa entrevista, más sabiendo tus contactos y tu conocimiento y tu información respecto a lo que está sucediendo también ahora en Venezuela. ¿Vos nos escuchás bien? Yo te escucho bien, ¿me escuchan mejor ustedes? Sí, a ver si a lo mejor encontramos un lugar porque estábamos perdiendo un poquito tu voz. Pero te voy preguntando mientras,
en estos días, ¿pudiste contactarte con algunos compañeros en Venezuela que te transmiten cómo está la situación ahí? Porque yo en el editorial comenté un poco las operaciones psicológicas que se están realizando para despreciar a Delsis, para ponerla en un lugar como de subalterna de Marco Rubio, y quería ver cómo ves esa situación que está sucediendo en términos informativos. Sí, la nada de ayer tuvimos una reunión de Mundo Sur, el colectivo Quintero, con el foro de San Pablo, con el Grupo de Puebla, con el Internacional Progresista, y participó Tania Díaz, vicepresidenta de Venezuela, Randall Peña, vicecanciller, bueno, y dirigentes del PSUV, donde nos relataron qué es lo que ha sucedido. Bueno, lo que sucedió rarísimo, y sinceramente, digamos, tomar a Trump como fuente, o a Ted Cruz como fuente, es patético. Si lo hacen los despachos, es patético. No, porque Trump dice que Delcy, el reloj Delcy, que Ted Cruz sostiene que en realidad Diosdado, ay, por favor, nosotros vamos a contar en Trump como fuente. ¿No? Entonces, de todo eso, yo no creo Te estamos absolutamente escuchando nada. mal, Oscar. Vos sabés que estamos perdiendo algo de lo que decís, y para nosotros es importante esta comunicación. ¿Existe algún lugar donde tengas mejor señal? Y voy a buscarlo, creo que no, creo que no me anda Eh, bien el wifi de casa, pero ahora sí, ¿me escuchás sí, ahí te mejor? escuchamos un poquito mejor. Sí, sí. No, te decía, realmente creer lo que dice Trump en relación a Delcy y lo que dice Ted Cruz o Marco Rubio, es patético. Si esa es Claro. la fuente de referencia que va a tener el sector progresista, bueno, yo confío plenamente en el proceso bolivariano, que ha sufrido un golpe gigantesco con el secuestro, digamos, de su presidente. Veo que hay un gran esfuerzo del colectivo de la conducción bolivariana de mantener el rumbo. No hay absolutamente ninguna posibilidad que eso reflexionen, ¿no? Digamos, porque cómo sería que el hijo de Maduro y los hijos sí tuvieron la jura de Delcy Rodríguez si eso fuera así. Podría, además de Delcy Rodríguez, hacer un acuerdo, digamos, bajo la mesa, sin considerar a Diosdado y a Padrino, el jefe del ejército, a los gobernadores, pero son tonterías tan grandes, no, que parece que la hacen, no quiero No, es enfervorizarme. importante esto que decís, Oscar. ¿Sabés por qué? Porque durante todo el día de hoy estuve discutiendo con compañeros que están buscando complicidades al interior, de complicidades del movimiento bolivariano con Trump y con Rubio. Me preocupa mucho solo cómo penetra esa desconfianza, cómo el poder omnímodo de una acción terrorista como la realizada por Trump logra someter moralmente a muchos compañeros, incluso, que no puedo creer que acepten las visiones que tienen Rubio y Trump de lo que está sucediendo. Bueno, patético, porque ¿qué pueden saber esos compañeros, querido Jorge? ¿Qué fuente pueden tener? La única fuente pública es la fuente del imperio, Trump y el Trump. ¿No? Porque si hubiera un acuerdo, no creo que mi amigo de Avellaneda lo supiera, el que tal vez me dice que habría un acuerdo. ¿Quién lo dice? Trump. Entonces, lo concreto que hoy la que preside Venezuela, a pesar de que fue secuestrado Maduro, se llama Delcy Rodríguez. Y Delcy Rodríguez hubo un compromiso revolucionario cuando tenía 8 años y le mataban al padre. Junto con su hermano Jorge hablaron frente al cajón. Y después hicieron un juramento frente a la tumba de Chávez. Están comprometidos con el proceso. ¿Qué puede ganar Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez o Diosdado Cabello ganando con el imperio? Tener una casa en Miami, ¿cuál sería la...? Entonces realmente es desconocer terriblemente lo que es el proceso bolivariano, que puede tener muchas falencias, pero tiene una vocación de grandeza. Después se le pueden criticar algunos aspectos, pero en cuanto a la vocación de grandeza, la vocación revolucionaria, no se puede poner en cuestión. Ahora la ponemos en cuestión irresponsablemente y nos saca de eje que Trump acaba de invadir América del Sur, amigo.
concepto. Eso es muy importante lo que estás diciendo, Oscar. Es clave, me parece clave porque pasó en Bolivia recientemente, pasa en la Argentina, que nos olvidamos del enemigo y empezamos a ver cuitas en los compañeros, ¿no? Claro, Y es una tentación que aparece y que debilita mucho a los campos nacionales, populares, progresistas de izquierda en América Latina. sí, por supuesto, y pasó en Honduras, y pasó también de alguna manera en Brasil, entre Dilma y Lula, pasó en Ecuador, pero la gracia que le deben causar a los que hacen fake news, que lo repitan nuestros compañeros. Claro. Deben llevarse una opinión, digamos, tan deplorable de lo que somos, si dicen las mentiras que dicen nosotros no las creemos, realmente, ¿no? Parece increíble, como bien vos decís, parece increíble. Acá lo concreto, lo principal es esto: invasión, digamos, militar por primera vez en América del Sur, se violan toda la inmunidad presidencial y la diplomática, y ellos han superado, porque ¿cómo era el plan de ellos? El de verdad. María Corina Machado, premio Nobel, secuestro de Maduro, ¿no? Manual de las revoluciones de colores o la primavera árabe, manual, mi mamá me mima. Primero, gestar un nuevo líder aparente, ¿no? María Corina Machado, premio Nobel. Caída del dictador, ¿no? Sea Saddam Hussein, Gaddafi, llamarlo como quiera, movilización callejera, irrupción en los lugares de poder, destrucción de las estatuas del supuesto dictador, y entonces se llegaría a Miraflores, se enteran a miles de personas, el ejército no le tira y gobierna María Corina Machado. Pero eso no le salió. Entonces, no le salió. De hecho, están enojados tanto Milei como algunos otros fascistas locales, porque ponen en evidencia que la operación de Trump y Maduro no puede destruir la continuidad institucional de la Revolución Bolivariana. Y María Corina Machado no cumple con su parte del acuerdo. En eso lo comprendo a Trump, que dice que es una señora amable, pero no tiene respeto nacional. Porque eso se había comprometido que la gente saliera a casa, que la seguía ella. Y ayer, en la Juna de Delcy Rodríguez, que dio Jorge, estuvo Enrique Capriles y otros, ¿no? Digamos, connotados opositores antichavistas a muerte. Yo lo conocí a Enrique Capriles cuando fui presidente del Paro Azul, fui observador en el 2021 las elecciones, y después cuando fui embajador. Bueno, Capriles, dice que brindó cuando murió Chávez, odia a Maduro, por supuesto, pero el tipo lo que no quiere es una invasión militar. Claro. ¿No? Y ayer estaba en su banca, que asumió ayer, concurriendo a la proclamación de Delcy Rodríguez. Entonces a ellos les falló lo principal. Entonces nuestro espacio, en vez de comprender la complejidad del tema, de que ellos no lograron que Delcy Rodríguez, presidente de Venezuela, con poder acotado, tiene que, digamos, conversar con los Estados Unidos, tiene que poner de pie nuevamente una fuerza que al sufrir el supuesto líder queda, digamos, golpeada. Ahora decimos que encima de Delcy Rodríguez está conspirando, pero aparte podría ser posible, es decir, los gobernadores de La Guaira, el de Carabobo, el de Cogel, ¿van a estar de acuerdo en eso? Los militares van a estar de acuerdo. Entonces, yo sinceramente lo veo como un grado de incomprensión, ¿no? Pero bueno, estamos como estamos. Acá lo concreto, insisto, Jorge, es que hubo una invasión, hubo un secuestro, hubo violación de las más elementales inmunidades de la territorialidad presidencial, y hubo asesinatos, y hubo acción de guerra. La invasión de un país, asesinar a un presidente y asesinar a su guardia, es motivo de guerra. Absolutamente, es una acción de guerra. La realidad es que Estados Unidos le declaró la guerra a toda América Latina con amenazas sistemáticas, matando en el Caribe, diciendo que iba a invadir Colombia, que iba a invadir México, y secuestrando un presidente. Bueno,
tendrá que tomar conciencia nuestra América Latina toda para definir de una vez por todas quién es el enemigo y con quién hay que en algún momento terminar las relaciones diplomáticas, sacar a los representantes de la CIA en este continente y construir lazos internacionales sanos con aquellos países que respetan la soberanía de cada uno de nuestros estados. Oscar, te vamos a estar molestando, es importante para nosotros, para la Radio de las Madres, para Jugo de Limón, bueno, tus palabras, que conoces mucho y que bueno, que estamos en contacto seguramente la semana que viene para volver a molestarte. Bueno, muchas gracias y que tengamos buena noche. Un fuerte abrazo, Oscar, gracias. Bueno, nos vamos de así directamente de esta entrevista a una tanda y a un tema musical. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 5353 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar
súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, me cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Muy bien, aquí estamos. Seguro que muchos de los que escuchan Jugo de Limón saben que esto era Cantares de Joan Manuel Serrat, poesía de Machado. Nos vamos en este momento a la campaña 530, que la tengo aquí no abierta, pero ya la estoy abriendo. La radio de las madres te necesita. Suscríbete acompañándonos, bancá a la 530. ¿Cómo? Muy sencillo. Entrás a www.am530somosradio.com, cliqueás en asociate o en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad, elegí la suscripción que mejor se ajuste a tu presupuesto, a tus posibilidades, apretá el botón unirme y listo. Y en ese momento ya serás parte de la comunidad AM530. El alias es muy fácil. Radio AM530. Si tenés dudas, escribinos al, anotemos, 11 64 19 16 50. Yo repito siempre los teléfonos porque mi mamá, me acuerdo, se ponía nerviosa, decía: ay, no tengo virome, no tengo lapicera, a ver, pasame, Jorge. Bueno, voy de nuevo. Si tenés dudas, nos escribís 11 64 19 16 50 o nos envías un correo electrónico a info@am530 somosradio.com, info@am530somosradio.com. Y de ahí creo que ya estamos conectados, ¿o no? A ver, la campaña Mosquera, vamos con Mosquera, vamos con Alejandro Mosquera, que tenemos una nota interesante para conocer un poco lo que están haciendo los círculos de la resistencia en relación al 50 aniversario que se nos viene de otra tragedia, obviamente terrible, de nuestro país, que fue la dictadura genocida que se inició en marzo de 1976. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Bien, aquí estábamos hablando hace un rato sobre Venezuela bastante, entrevistamos un rato a Oscar Laborde, que conoce bastante el paño de esa realidad, desmitificando un poco las operaciones de prensa que hay en relación a tratar de hacerle creer a todo el mundo de que Delsis es una empleada
de Trump y de el señor Marco Rubio. Pero queríamos hablar con vos, Ale, que nos cuentes un poquito cómo va la movida de ir trabajando en este año para recordar, por un lado, y para tomar conciencia lo que significa los Estados Unidos en relación al Plan Cóndor que operó en nuestro continente hace 50 años. Bueno, ahí lo que estamos impulsando con un arco, además de los círculos de la resistencia, un arco muy grande, muy plural, una idea de recuperar memoria histórica, recuperar la memoria. Le decimos la memoria se revela para construir el futuro. ¿Por qué? Porque en realidad lo que ahí estamos en el medio de una batalla política, cultural muy fuerte, donde en estas cosas que vos nombrabas, el Plan Cóndor y todo eso, hay que contextuarlo en la situación actual. O sea, desde la misma dictadura, ustedes se acordarán, no muchos, quizás tus oyentes por temas de edad, pero la dictadura generó una idea de legitimación del genocidio que llevaron a cabo. Posteriormente, cuando las condiciones de la democracia enfrentaban eso, en esa batalla se crearon otras discusiones sobre el tema que era el tema de los dos demonios. Y se fue avanzando en la política y en la cultura argentina en caracterizar lo que ocurrió en la dictadura militar como un terrorismo de Estado y un genocidio, en la particularidad argentina del genocidio, cómo se llevó a cabo, y que incluso fue una discusión internacional sobre cómo eran las características del genocidio argentino. Esos elementos de corte de memoria se están llevando a cabo porque enfrentamos una batalla muy decidida. Especialmente yo la sitúo allá por el 2012, comenzó un proceso, se fundaron una cantidad de organizaciones que comenzaban la pelea, no solo por la libertad de los genocidas, sino por la idea de la relegitimación de lo que se había hecho durante la dictadura militar, el genocidio, etcétera, etcétera. Eso es una batalla que implica un combate muy fuerte sobre la memoria, porque la memoria se escribe desde el presente, no del pasado, o sea, en la interpretación. Y ahí estamos, o sea, Milei no es el que genera o siembra eso, pero sí lo eleva a características muy importantes porque es el presidente de la República, fue electo. Entonces el negacionismo, esta coalición entre los sectores neoliberales de ultraderecha más cierto promilitarismo fuerte interpretado por Villarroel y otros, esta coalición que se armó para impulsar eso, implica una batalla muy fuerte por el negacionismo y la legitimación de lo que se dio. Siempre hay que acordarse que el negacionismo es como un antecedente del proceso de legitimación. El negar lo que ocurrió, el distorsionarlo, todo eso es parte. ¿Qué hacemos nosotros? Dar una batalla cultural y política y social muy fuerte en un arco inmenso para discutir eso, para recuperar memoria, para explicar cómo se llevó a cabo, en esto que vos decías, entender el papel de los Estados Unidos en el Plan Cóndor, cómo hubo una comunidad de intereses muy fuerte ahí para llevar adelante, donde participaron no solamente los matarices de los militares, sino participó una coalición golpista muy fuerte, empresarial, de una parte eclesial, digamos, una coalición que venía a dar batalla por sus intereses. Recuperar eso, entender cómo fue la comunidad de inteligencia para llevar a cabo, cómo la práctica de secuestro, de persecución, de detención, de tortura fue parte de un plan orquestado del Estado para defensa de esos intereses y para cambiar la Argentina a sus intereses. Todo eso hay que recuperar para poder entender qué significan hoy esta coalición en el gobierno que dice, por un lado, libertad de mercado, pero acelera un proceso de autoritarismo muy fuerte, de desconocimiento de la democracia y de generación de fortalecimiento de los aparatos de inteligencia y represivos. Es una combinación. Alejandro, te interrumpo ahí. Te quiero preguntar justamente sobre eso. ¿Qué iniciativas están planteadas de cara a los próximos meses para ir construyendo, digamos, conciencia respecto a esto que estás comentando? ¿Hay iniciativas concretas, digamos, movidas, sí, claro, presentaciones, etcétera? Sí. A ver, te cuento cómo vienen. Por un lado, vamos a promover un debate de charlas, presentaciones de libros, de actividades, de concursos entre los jóvenes en todo el país.
Estas charlas están pensadas algunas. Recordá que voy a presentar Fachósfera, ¿eh? Recordá, Alejandro, que en alguno de esas movidas voy a presentar mi último libro. Exactamente, va a estar ahí en una parte clave Fachósfera para poder explicar y entender el fenómeno del que estamos hablando. Va a haber una actividad central de dirigentes sindicales, dirigentes obreros, sobre el tema de la dictadura de los trabajadores, el papel desde el villazo, para algunos, para explicar, el villazo es la represión en Villa Constitución, hasta llegar a la reforma laboral de Milei. Vamos a trabajar sobre esos temas para reconstruir. Vale la pena recordar, hace 2 semanas aproximadamente, no me acuerdo exactamente la fecha, en el juicio a los represores de los trabajadores de Villa Constitución, las desapariciones, donde hubo una combinación de policías y fuerzas armadas y 3A, la justicia los declaró absueltos. Digamos, todavía estamos en batalla clara para que haya justicia en Argentina sobre eso. Es lamentable lo que ocurrió, pero ocurrió. Y hay que seguir dando. Por eso vamos a hacer una charla, por ejemplo, un debate en la UON de Villa Constitución con distintos componentes. También vamos a hacer una acá en la ciudad de Buenos Aires sobre esos mismos temas. Vamos a trabajar también junto con Fachósfera el libro de Gustavo Campana, La Argentina Desaparecida. Vamos a trabajar el problema de toda la represión cultural que hubo para ligarla a cómo fue el proceso y cómo las características particulares del genocidio en la Argentina. Estas van a ser algunas de las cuestiones que se pusieron en marcha y que ya están en marcha con una serie de charlas. Yo les voy a ir pasando las fechas en cada uno de los lugares. Y también va a haber un concursos dirigidos sobre todo a los jóvenes, pero no solamente a los jóvenes, de videoclips musicales para establecer la cuestión de la memoria histórica, de la interpretación de los jóvenes de momento, de relatos y de cortometrajes que vamos a trabajar para impulsarlo. Vamos a tratar de expandir eso a todo el país. Por eso las charlas, hay charlas en Buenos Aires, en La Plata, en Pergamino, en Villa Constitución, en Mendoza, en Neuquén, que ya se están preparando en este marco de lo que yo llamo hay que ampliar el campo de batalla, hay que ampliar los protagonistas de la construcción de memoria. En ese marco, Ale, te pregunto, en ese marco, contanos un poquito, porque acá me preguntan por la cucaracha, ¿cómo se constituyen los círculos de la resistencia? ¿Cómo se puede hacer para participar? ¿Hay algún lugar donde poder consultar sobre las iniciativas o ir viéndolas? Sí, por supuesto. Primero decir que nosotros, junto a los Círculos de la Resistencia, estamos impulsando esto con los familiares y compañeros de las 12 de Santa Cruz, con la Universidad Popular de las Madres, con los curas de Nación por las y los pobres, por el IEF, el Instituto de Independencia, por el Instituto de la CTA, por el Instituto de Pensamiento de Políticas Públicas, por la Federación Universitaria del Comahue, por el Ateneo Neuquén, por el Espacio Ciudad Futura, por la Corriente Nacional y Popular 25 de Mayo, la Asamblea por la Soberanía de Quequén. Y además de eso, un amplio arco donde están compañeros como Rodolfo Agriar, secretario general de ATE, Daniel Jofra, de Aceiteros, Adolfo Borja, de Portuarios, Héctor Amichetti, que es el secretario de la Federación Gráfica Bonaerense, bueno, y así podría seguir. Y un arco político muy importante que va desde los compañeros como Agustín Rossi o como Karen Tepp y Juan Monteverde, Martín Sabatelli y Mónica Macha. Bueno, hay una cantidad, algunos intendentes de la provincia de Santa Fe que están acompañando. Bueno, ese es el criterio que estamos teniendo de ampliar lo máximo que podamos. ¿Cómo sumarse a los círculos de resistencia, que es un poco el motor de estas cuestiones? Somos un grupo amplio, donde participan desde compañeros que vienen de la intelectualidad, un grupo muy importante de periodistas, de intelectuales, dirigentes sindicales, de curas. Bueno, somos un movimiento plural amplio que lo que está haciendo es gestar una propuesta de resistencia al modelo, pero también una propuesta que tenga que ver con la soberanía nacional, que tenga que ver con esas propuestas que apuntan a, no a las élites, pero sí a la solución de los problemas de nuestro pueblo, a los problemas de fondo, a dar valor a esa situación. Entonces, se pueden sumar de la manera más fácil, que es o en los distintos grupos que ya se conformaron, o escribiéndonos a los círculos de resistencia @
gmail.com.ar. O si quieren protagonizar en el tema de la memoria de la verdad y justicia con esto tan amplio que estamos haciendo, en la memoria se revela @iguares.ar. ¿Cómo fijarse, cómo seguir todo lo que vamos haciendo? En una página que se llama iguares.ar, donde es una página que está reflejando lo de los círculos de la resistencia. Allí van a ir encontrando cada uno de estos elementos de la campaña, la estética de la campaña, cómo sumarse, cómo ser creativos, sino que va a haber un solo centro, sino una enorme diversidad de actividades en todo el país. Con esta idea, sumarse a esta batalla cultural contra el negacionismo y contra el proyecto colonizador de Milei. Un elemento más, Ale, que es importante compartir, ¿no? Es público que formo parte de esa movida y me siento muy orgulloso de hacerlo, de que esto es una organización transversal en el sentido que es política, con mucho compromiso político, nacional, popular, de izquierda también, progresista, de distintos sectores, pero que no pretende ser un partido político, digamos, ¿no? Sino que es recopilar, juntar a compañeros de distintas proveniencias para correrse un poco de la lógica partidocrática y tratar de acumular desde un lugar más de cultura política. Corregime si te parece que lo que digo es correcto. Totalmente, yo lo digo más en francés. No vamos a ser parte de las discusiones internas de los procesos partidarios de ninguno de los partidos. Nosotros acá es agregar, es integrar, es ampliar el campo. Esa es. No, como círculos no vamos a ser parte de otra visión, sino como círculos empujamos esa visión del mayor protagonismo de este movimiento. Por supuesto que Movimiento Nacional y Popular, la izquierda nacional, todo eso está empujando esta idea y se va replicando. Estamos muy contentos de estar ya en 14 provincias y nacimos hace muy poquito, apenas algunos nos conocen y sin embargo ya se van formando todo esto. Y en el plan, quiero, para nombrar una cosa más del plan de los 50 años de la memoria se revela, estamos trabajando con un colega tuyo, con Gustavo Veiga y otros compañeros, ¿no? Por supuesto, un libro para que tenga que ver con el deporte, la dictadura del deporte, la persecución, un homenaje a los deportistas desaparecidos, a los hinchas desaparecidos, hay mucho, y lo vamos a trabajar también en esa idea de ampliar, ¿no es cierto? Esperamos llegar, estamos trabajando ahora, esperamos llegar antes del 24 de marzo, pero trabajarlo para que en los clubes de fútbol, en la sociedad en fomento, en los clubes de primera, pero también en los clubes de los lugares se debata qué pasó, ¿cierto? Y ojalá va a ser un aporte muy interesante al debate sobre la reconstrucción y la pelea por la memoria, la verdad y la justicia. Seguro, un espacio que realmente tiene que volver a ser memoria pública y colectiva para aprender de nuestro pasado y para evitar que se vuelva a suceder, sobre todo en momentos que estamos viendo cómo la lógica imperial de los Estados Unidos aplica nuevamente su crueldad sobre nuestro subcontinente. Te mandamos un fuerte abrazo, Alejandro, y esperamos volver a conectarte para que nos pongas al día de todas las iniciativas que se están desarrollando en los círculos de la resistencia. Muchas gracias, Jorge, gracias a la radio por la difusión. Un fuerte abrazo, vamos a una tanda y a un tema musical. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Felicitas Bonavita está en AM530. La tenemos a Teresa Parodi en línea. ¿Algún recuerdo así, el primero que te venga a la mente? ¿O aquel momento que tuviste con Eve que te viene a la mente? Uno de los momentos más lindos uno fue cuando me llamó por primera vez, hace muchísimos años, cuando las madres cumplían 10 años de lucha. Me dijo, hola Teresa Parodi. No nos conocíamos nada, ¿no? Yo no la conocía, por supuesto, pero te quiero decir, nunca habíamos hablado. Entonces ella me dice, hola Teresa Parodi, mira, yo soy Eve Bonafini y quiero que vos cantes cuando celebramos los 10 años en el Luna Park. ¡Pum! Así. Entonces, hola Eve Bonafini, le dije yo, aquí Teresa Parodi, con mucho gusto voy a cantar. Qué lindo, qué lindo. Y ahí empezó nuestra amistad. A las 12, Bonavita 530, en AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Jorge Nasser haciendo una risa así. Directamente, si no me equivoco, sin tanda nos metemos en una segunda columna de índole Nakan Pop, diría yo, ya para no olvidar la tragedia de la economía y la política local, obviamente que estuvo levemente abandonada por el shock que supuso y supone esta invasión, este acto de guerra sangriento que mató alrededor de 70 personas en Venezuela, además de secuestrar al presidente de un país hermano y a su esposa. Titulé esta segunda columna Milei y Caputo más cerca del abismo, economía en destrucción y finanzas débiles, ¿no? Simplemente para tratar de conceptualizar algo que sigue la pendiente de la destrucción del mercado interno, y que se expresa en que ahora el 9, si no me equivoco, esto va a ser el viernes, a ver, creo que sí, sí, efectivamente, Argentina va a pagar unos 4.200 millones de dólares regalados de intereses a los pulpos internacionales de un endeudamiento generado por el propio gobierno de Macri unos 7 años atrás, 6 años atrás, y que ahora obviamente pagamos sus costos en términos de intereses de la deuda. ¿Cómo se va a pagar esto? ¿No? Primero, uno cuando, a mí siempre me interesa, aunque suene un poco reiterativo, explicar que cuando el Estado, paga 4.200 millones de dólares, como va a pagar el viernes, con esos 4.200 millones de dólares que le garpa a los enriquecidos personajes del norte, del Fondo Monetario y de los bancos privados, es dinero que podría Argentina invertir en sus necesidades básicas, en escuelas, en rutas, en infraestructura. Imagínense que estamos pagando un dinero con el cual podríamos desarrollar, por ejemplo, algo así como un desarrollo completo de energía nuclear. Para una provincia, para darle energía a una provincia completa, y se lo estamos regalando a estos mezquinos usureros históricamente. Bueno, pero más allá de la consideración respecto a cómo se van sacando recursos sistemáticamente, el que inauguró este proceso fue Rivadavia en 1820, terminó de pagar Juan Domingo Perón unos 120 y pico años después del primer empréstito, le llamaban en aquel momento, con la Bryan Brothers, y que en esos 100 y pico de 20 años se pagó 3 veces o 4 casi lo que entregó en aquel momento ese banco inglés a la República Argentina. Estamos viviendo situaciones similares, en este caso con el Fondo Monetario, etcétera. ¿Y cómo se va a pagar? Muy simple. Se va a pagar deuda con deuda, ¿no? Con un repo. Y quiero explicar esto, ¿no? Un repo es, o sea, cuando vos no tenés forma de que te presten a largo plazo, les ofreces a los mismos tipos, para decirlo fácil, a los mismos bancos a los cuales le pagás o a sus socios, que te presten la guita para pagarles. Ahora, el negocio de ellos es fantástico, porque vos le pedís, en este caso, 3.000 millones, ¿no? Y como no te confían mucho, te cobran 7,5 de interés y te lo prestan solamente a un año, que es lo que va a pasar. Entonces, 1.200 millones paga de recursos propios que fue comprando dólares el Banco Central, y otros 3.000, como no los tenía, los paga con un repo a un año, en realidad 372 días. Miré bien el número porque me da mucha gracia, ¿no? Hay que devolver 3.000 millones de dólares a 300, dentro de 372 días a un 7%. Pensemos que en este año estos miserables, mezquinos, usureros, abyectos, en vez de 3.000 millones de dólares, van a cobrar más o menos unos
3.220 millones de dólares dentro de un año. Si es que Caputo y compañía tienen el dinero para devolver eso, y si no, obviamente otro año más para regalarle sobre la deuda, más deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Los prestamistas obviamente dicen, bueno, yo te presto estos 3.000 a un año al 7,4 de interés por ciento anual, pero además yo quiero que me des que me des alguna garantía, porque a lo mejor tu país se incendia, no son bobos estos tipos, saben que en cualquier momento, ante alguna situación, un vientito un poquito fuerte, un sector de la sociedad puede tomar conciencia del incendio que está haciendo Caputo y Milei, se incendia el país, ¿no? Y los tipos dicen, bueno, en ese momento no cobro más, entonces, por si acaso, además del compromiso, dame algo, ¿no? Entonces, los tipos dan cosas, Caputo y Milei, ¿qué dan? Por ejemplo, privatizan, como privatizaron la represa del Comahue, ¿no? Entonces ahí ya tenemos otros 700 millones que supuestamente son recursos propios, pero son privatizados a los socios de los tipos que le vamos a pagar, ¿no? Y otra aparte con bonos del Tesoro, ¿no? Con bonos del Tesoro que en el caso hipotético que el país se incendia, estos tipos, como ya hicieron en otra época, en el 2001, salen al mercado a vender papelitos argentinos que valen menos porque el país se incendió, pero tienen un reaseguro, porque estos tipos no solamente te venden el préstamo, te cobran intereses, te cobran para prestarte la plata para que le devuelvas, sino que te siguen exigiendo hasta esquilmarte y destruir tu economía, que es lo que por supuesto tienen como objetivo final, porque el préstamo no es solamente una obligación de devolución, es la posibilidad que tienen los centros financieros internacionales, es que vos no pongas esa guita al desarrollo de tu país, no te desarrolles industrialmente y no puedas competir con ellos y te veas en la necesidad de no tener que pedirle más guita, ¿no? Porque ¿qué quieren ellos? Quieren que vos siempre estés hundido para que les sigas pidiendo y te veas en la obligación de tener que recurrir a estas fuentes de usura permanente, ¿no? Ahora bien, veamos cómo continúa la historia, porque están muy contentos estos tipos porque consiguieron un préstamo para pagar el préstamo, ¿no? Al viernes. Durante el 2026, además de estos 4.200, Argentina tiene que pagar 15.000 millones de dólares. Repito, además de estos 4.200, tienen que pagar 15.000 millones de dólares. Nosotros, porque es guita, es decir, que ya sea como producto de un préstamo, o ya sea como producto de las exportaciones nuestras que obtenemos divisas, cualquiera de las formas es un estrujamiento de la economía local de divisas que no van a donde debieran ir, que es al desarrollo de nuestra sociedad, de nuestro Estado, de nuestra infraestructura, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué va a pasar con esos 15.000 millones de dólares? Bueno, no los tienen. De hecho, si uno mira las cuentas hoy del Banco Central y del Tesoro, en realidad tienen menos, para que tengamos una idea, en este momento tienen menos 16.000 millones. ¿Qué quiere decir tener menos 16.000 millones? ¿Qué es? Teniendo en cuenta lo que tenés, restando lo que debes, te quedan menos 16. O sea, no tenés los 15.000 para pagar de acá hasta fin de año, no los tenés, obviamente, porque estos 16.000 hablan de eso, no tenés esos 15.000 millones, entonces lo que ellos dicen es que van a comprar dólares. Ahora, ¿cuál es el problema? Que es lo que no hicieron durante estos 2 años, ¿no? ¿Cuál es el problema? Lo que hicieron parcialmente, pero obviamente lo pusieron para bancar eso que llaman interrumpir la inflación. Pero eso lo podemos hablar en otro capítulo. Y voy terminando con esto para entender el concepto. En enero de este año firmaron un repo por 1.000. En junio firmaron un repo por 2.000. Ahora firmaron un repo en un año, en el transcurso del año, por 3.000. Entonces, 1.000 más 2.000, 3.000, más otros 3.000, 6.000 repos, que son permanentemente una exacción de intereses que te va comiendo desesperadamente como aquella familia
que se endeuda con una tarjeta, ¿no? Le cobran intereses terribles, va cubriendo el mínimo y siempre debe más, que es lo que quieren que quedes enganchado. Entonces, esto destruye también la economía concreta porque en esta lógica nadie quiere invertir en la Argentina, porque dicen, estos tipos, ¿cuánto pueden sostener esta locura de estar pagando el mínimo de la tarjeta durante un tiempo? Hasta que no puedan pagar más el mínimo y entren nuevamente en default, que es lo que en última instancia nos está llevando estos personajes patéticos para que de nuevo la clase media se avive y empiece a golpear en la puerta de los bancos, la famosa canción de Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. Nos vamos a una tanda. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Aquí Adrián Stoppelman para anunciarte que llega mi nuevo show del 2026, Total Anormalidad. Viernes 9 hasta Trilce. Entradas por alternativa. Sábado 10, Temperley. Otro Mundo Teatro. Entradas por Passline. Total Anormalidad. Para más información, seguilo en Instagram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, creo, si no me equivoco, Vicky, nuestra productora estrella, nos va a poner o un peloteo, a ver, creo que sí, peloteo, sí. Vamos a escuchar a una asidua colaboradora estrella también de nuestro programa, que es la presidenta de los Estados Unidos de México, Claudia Sheinbaum. Peso colombiano, 14.3% de avance, de apreciación. Peso mexicano, 13.8%. Peso argentino, menos 40.8%. Pero hay una diferencia mayor y es el bienestar. Los gobiernos progresistas, además de defender la democracia, las libertades, porque el concepto de libertad de la derecha es muy cuestionable, porque ellos hablan de la libertad del mercado, que por cierto México tiene libre comercio, pero la libertad del mercado con salarios que no permiten ni comprar lo más básico, pues ¿qué libertad es esa? Eso no es libertad. Y nosotros defendemos la libertad, todas las libertades: libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de comunicación,
pero trabajamos por el bienestar del pueblo. Y sí creemos y estamos convencidos que el Estado tiene un papel muy importante que jugar en ello, para la defensa de los derechos del pueblo. La derecha piensa que no hay derechos, ahora relacionado con lo del movimiento estudiantil de hace 40 años, que la educación no es un derecho, que la salud no es un derecho, que el acceso a la vivienda no es un derecho, que el salario digno no es un derecho. Ellos piensan que el mercado va a resolver todo. Y México ya vivió muchos años de neoliberalismo, que lo que llevó fue a más pobreza y más desigualdad. Hasta ahí estamos, si no me equivoco. Sí, hasta ahí estábamos escuchando a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Y empezaba con una comparación sobre el rendimiento de las monedas, poniendo en evidencia que durante el 2025 la moneda de México se había apreciado respecto al dólar y la moneda argentina se había depreciado respecto al peso, más allá que durante el 2024 sobre todo y la mitad del 2025 intentó la mentira mireísta y caputista decir que iban a incendiar el Banco Central y que iban a dolarizar las interacciones económicas de nuestro país. Después dijeron que no se podía, después dijeron que el peso era mejor que el dólar, después, bueno, es como la falacia esta permanente que tiene un impacto simbólico enorme en las conciencias, ¿no? Yo me pregunto, digo, eh, hay un libro extraordinario de un sociólogo francés, Cosas Dichas, se llama, salió en castellano hace muchos años. Y hay otro de Dewey que se llama Cómo hacer cosas con palabras, ¿no? En ambos libros se pone en evidencia el efecto material, no solamente la música que tienen las palabras, ¿no? Sino el impacto emocional y político y de convencimiento que tiene la palabra, incluso la palabra cuando está asociada a la falacia, a la mentira, al engaño, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno está bombardeado permanentemente con palabras vacías y no tiene las herramientas, la conciencia crítica para defenderse frente a la mentira, para suspender por lo menos, decir, a ver, voy a pensar esto que me estoy diciendo, a ver, voy a tratar de cuestionar esta versión de los hechos que me están dando, por ejemplo, en Estados Unidos, de los sucesos en Venezuela. Voy a ver si es verdad que Delcy Rodríguez se constituyó en la empleada del mes de Trump o es una operación político-simbólica construida con palabras para destruir al interior de Venezuela ciertos lazos de solidaridad bolivariano y al exterior de Venezuela para hacerle creer a todos los que quedamos en shock, los que sufrimos las imágenes de un bombardeo en un país hermano, ¿ya? Y tratar de cooptar y de debilitar el entramado de sensibilidades que produce el hecho político de resistencia e incluso, llegado el caso, de respuesta o de ofensiva, ¿no? Entonces, cuando uno escucha, en este caso, a la presidenta de un país mostrar un gráfico como mostraba en las famosas mañaneras que inauguró alguien que será recordado como un cuadro político enorme de América Latina, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que puso ese modelo de comunicación directa y de interacción con todos los medios libres, porque ahí van todos, ¿eh? Lo único que no van todos juntos, hay un listado, ¿no? Se anotan y un día entran 10, otro día entran 10, pero entran todos y le hacen pregunta a todos, los sectores más fachos entran y tratan de cuestionar,
y tanto Andrés Manuel en su momento como hoy Claudia responden, ¿no? Pero muestran datos que obviamente el dato es una construcción, ¿no? No es que el dato aparece solo, no es que el dato, como decimos en ciencias sociales, diga, che, yo soy el dato. No, no, el dato se construye desde una perspectiva. Entonces, mis datos, que a mí me interesan, son cuánto hambre hay. El dato que le interesa a la derecha es cuánto beneficio tengo. Entonces, unos hacen unos datos en relación a los beneficios que recaudan, a las rentas, las riquezas que tienen los sectores concentrados, y otros estamos preocupados por la distribución de esa riqueza, por comparar de alguna manera cuánta riqueza hay y cómo esa riqueza se distribuye en los 40 y pico de millones de argentinos, ¿no? Bueno, el dato se construye en ese marco. Entonces, cuando Claudia Sheinbaum lo que hace es mostrar de alguna manera el cuadro de cómo una economía se posiciona en relación a una divisa internacional, lo que está diciendo es que la economía mexicana está más fuerte y esa fortaleza también se expresa en una moneda. Si la moneda argentina fuese una moneda que expresa gran productividad, gran competitividad, gran tecnología, gran capacidad de exportación, de valor agregado, ¿no? Que exportase máquinas, herramientas, que exportara tecnología, que exportara centrales nucleares, que exportara misiles balísticos, que exportara satélites, etcétera, la moneda argentina tendría más validez respecto al resto de las divisas de los que tiene hoy. ¿Por qué la moneda argentina hoy comparada con 1945, 1950 es una moneda más despreciable? Porque la productividad relativa de la Argentina respecto al resto de los países en aquel momento era superior. Entonces lo que está diciendo Claudia Sheinbaum es que las monedas se aprecian no solamente en el marco de juegos financieros como hace Caputo, sino se aprecian en el marco del trabajo, del laburo colectivo, acumulado, que exporta, que produce, que genera también consumo interno, cosa que por supuesto personajes neoliberales, encima berretas como Milei y Caputo, no les interesa. Lo único que les interesa es este juego del endeudamiento perpetuo, del negocio, del rolling, de permanente del endeudamiento, tirando para mañana los problemas que total le estallarán, llegado el caso, a otro. Y en este sentido, quiero aprovechar que tengo unos minutitos más antes de la interacción, antes de un tema musical cortito, para referirme a este posicionamiento que hay a veces y que estoy viendo en redes. Yo no participo, o sea, posteo, pongo simplemente los artículos que escribo, pero no participo en discusiones, digamos, ¿no? Pero estuve leyendo, sí soy un observador, pero no un partícipe de las disputas en redes, cierto endiosamiento del triunfador, ¿no? Dice, bueno, ganó Trump, por lo tanto, Milei la tuvo clara, ¿no? La verdad es que hay que reconocerle a un personaje patético como Milei, haber entendido su época, esta época, etcétera, etcétera. Me hace acordar a esa lectura que hacían del menemismo, dice, no, lo que pasa es que Menem entendió la caída del muro, se sumió al consenso de Washington, etcétera. Hay dos elementos ahí, me parece, simplemente para compartir con ustedes una reflexión. Cuando las derrotas, una de las cosas que producen es el endiosamiento del verdugo. Pasó esto mucho a lo largo de la historia. Dice, no, bueno, son muy fuertes, hay que someterse. No, si ganan es porque realmente son muy inteligentes.
Y lo que no entiende esa percepción, digamos, tiene dos elementos complicados, ese paradigma de reflexión. El primero es que, por supuesto, te debilita. Te debilita es como esa frase de que te constituye en un personaje que está de rodillas y que al estar de rodillas ve al otro, en este caso al verdugo, al dominante, como alguien muy poderoso. Y ese poderoso, ese gran monstruo que, al quien le otorgamos cierto poder, sea Milei, sea Trump, sean el César, etcétera, o Hitler o Mussolini, suelen terminar muchas veces sus días de una manera muy diferente a como la gente de las rodillas los vio o los ubicó en aquel momento. No creamos que una batalla momentánea, que por supuesto estamos sufriendo en relación a América Latina con Trump y Rubio, y que estamos padeciendo en relación a Argentina con Milei Caputo y esta cuarta etapa neoliberal post-dictatorial de Martínez de Oz, es para siempre y que además no va a ser mejor si aceptamos sus condicionamientos, al contrario. El sometimiento lo que produce, por supuesto, es mayor poder al verdugo y que la forma, creo, de enfrentar es negarles su capacidad y su fortaleza porque efectivamente no la tienen. Están en un momento que se constituyeron determinadas estructuraciones a partir de errores propios muchas veces, de situaciones globales, de desesperaciones como la que tiene Trump para no perder lo poco que le queda de imperio en el mundo y que ha decidido que esa parte tiene que ser el hemisferio occidental. No le concedamos a los verdugos ni a los dominantes una capacidad que no tienen. Esto va a terminar y va a terminar mucho antes de lo que muchos crean. Nos vamos a un tema musical y luego a los mensajes de los oyentes.
Bien, aquí estamos. Creo que tenemos enganchado a nuestro colaborador semanal, Gastón Garriga. Así es, Gastón, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Jorge querido, buenas noches, gusto en saludarte a vos y a nuestra audiencia en la primera Igual. columna del año, la primera columna del 2026. Sí, ¿cómo te recibimos con este año, Gastón? Qué duro, ¿eh? Empezó intenso, en realidad, si me permitís, yo querría Sí. hablar de una de las últimas cosas, seguramente acá ya lo habrás abordado, pero digamos, yo voy a atar dos cosas. Una de ellas pasó en las últimas horas del año pasado, que fue el decreto, ahí tenía el número por acá, el decreto de necesidad y urgencia de Milei, que lleva la firma de Milei, que no tiene ni necesidad ni urgencia, que digamos, en realidad modifica por decreto la ley de inteligencia nacional. ¿Sí? Digamos, que básicamente, mientras la Comisión Bicameral de Inteligencia del Poder Legislativo Nacional no se reúna para derogarlo, está vigente, y la vigencia de ese texto vuelve un sinsentido la mera existencia de la Comisión Bicameral, porque anula todo control ciudadano, todo control democrático, toda capacidad de fiscalización. Entonces, las dos juntas son, digamos, no pueden coexistir. O la bicameral lo rechaza, o la bicameral se vuelve meramente decorativa. Entonces, me parece a mí que es, no solamente a mí, sino a muchos profesionales que estuvieron una semana estudiando el texto, es imperativo, es taxativo que, digamos, la bicameral se reúna cuanto antes, porque la verdad que esto atenta como nunca antes, atenta contra la democracia. No sé si querés que nos adentremos un poquito en el texto. El otro tema... Sí, tenemos tema, unos 7, 8 minutos más. Dale, metele por donde quieras. Bueno, yo entiendo que en los últimos días las novedades o la agenda pública cada tanto ocurre esto, ¿no? Nos puso en el centro de la escena lo importante que es que es la tarea de inteligencia para la política y para, digamos, y la influencia que tiene en la vida cotidiana de argentinos y venezolanos. Si no, Milei no, digamos, y digo ahora argentinos y venezolanos porque esas son las últimas novedades, pero te diría que es un mundo entrecruzado por servicios de inteligencia, intereses, etcétera, etcétera. El decreto básicamente, digamos, crea una figura nueva que es la comunidad de inteligencia, que le da a la CIDE facultades sobre otros organismos para cruzar datos. Hablo del RENAPER, hablo de migraciones, con lo cual, digamos, tendrían acceso a los agentes de inteligencia tendrían acceso a toda la información que tiene el Estado de los ciudadanos, algo que hoy no ocurre, obviamente sin necesidad de orden judicial. Lo otro es que una vez más, digamos, el viejo sueño húmedo de Patricia Bullrich vuelve a involucrar a las Fuerzas Armadas y a los militares en tareas de inteligencia interna. Decimos inteligencia interna, básicamente estamos hablando de espionaje político, porque no hay otra cosa que le interese a este gobierno, ¿no? Un gobierno absolutamente subordinado a los intereses británicos, como Milei se empeña en demostrar una y otra vez, para lo único que usa la Secretaría de Inteligencia es para espiar a sus enemigos políticos. Y la novedad, que creo yo que no estaba en los planes de nadie, es la tercerización o privatización de la inteligencia. Es decir, la Secretaría de Inteligencia puede delegar tareas, puede tercerizar, puede contratar para sus tareas a personajes que no son integrantes de esa secretaría, que por lo tanto no tienen que responder, digamos, no tienen ninguna suerte con ningún tipo de control público. Sí, yo ahí me sumaría a, como hizo recientemente Carlos Raimundi, a vincular lo de la CIDE con lo que está pasando en nuestro continente, en Venezuela, ¿no? Respecto a cómo las agencias de inteligencia extranjeras están articulándose, trabajaron dentro de Venezuela fuertemente y lo están haciendo acá, y esto de alguna manera es una habilitación para una subcontratación de esas agencias que todo el mundo sabe tienen muchas veces formas privadas, ¿no? Son empresas que se arman de seguridad, que se arman en distintos países, pero que están siendo financiadas inicialmente y subrogadas por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Es decir, lo que pretende de alguna manera, me parece, corregime o dame tu opinión, Milei, es directamente entregar
la inteligencia de nuestro país a una potencia extranjera. A ver, coincido, yo agregaría, hay una figura que a mí me parece relevante en este caso, es la CIA entrega una suerte de patentes de corso a los servicios de inteligencia de los países que considera patio trasero, ¿no? Entonces, esto habilita a que los principales funcionarios y directivos de esos organismos de inteligencia, además de reportar a un poder extranjero, hagan enormes negocios privados para ellos, ¿no? Esto es un poco lo que vendría a consagrar este decreto que hoy está vigente. Hoy a cualquiera de nosotros nos pueden parar en la puerta de la radio, nos pueden tener detenidos por tiempo indefinido, y la justicia ordinaria no tiene por qué enterarse. Esa es la Argentina la que estamos viviendo hoy. Y ya que mencionás el tema de Venezuela, quería compartir una reflexión sobre el lugar incómodo en el que quedó digamos, el no lugar, o si no, si querés, el Orsay. Para mí quedaron 3 metros en Orsay. Los escuálidos, como se le dice en Venezuela, con María Corina Machado a la cabeza, ¿no? Porque nada salió como ellos esperaban. Y yo entiendo que este es un mensaje para los que se consideran aliados de Trump, los que aspiran a ser aliados de Trump en la región, con Milei y todo su séquito a la cabeza, ¿no? Digamos, si antes teníamos la intuición de que para Trump todos, y los personajes como Milei en particular, eran descartables, ahora más con intuición lo que tenemos es una certeza. Efectivamente, así parece ser, Gastón. ¿Y te parece que esta situación impacta, la última pregunta referida a esto que estás diciendo, tiene algún impacto en las relaciones entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional? A ver, quedó claro en las primeras horas posteriores al secuestro de Maduro. Digamos, si uno mira los tweets del gobernador y del presidente, bueno, cada uno es el negativo perfecto del otro. Mientras el gobernador podía, por respeto al derecho internacional, Milei festejaba como un niño, ¿no? Como si se tratara de un gol en la final del mundo. La verdad que esto queda cada vez más claro. Y la pregunta del millón, digamos, te corro un poco el eje ahora. Ahora, está clarísimo que Milei elige antagonizar con el gobernador Kicillof. Deben hacer, no sé cuál es la cuenta que hacen, pero entiendo que les sirve, ¿no? La pregunta del millón, aunque es de otro orden, es ¿qué va a pasar con la enorme deuda que se sigue acumulando, ¿no? La fortuna que creo que ronda los 15.000 millones, no me acuerdo si 15 o 17.000 millones de dólares, que le debe hoy la nación a la provincia de Buenos Aires, que además hay que decir que no los tiene, ¿no? Yo creo que la Corte Suprema viene demorando si sabemos que la Corte Suprema son expertos en el arte de caminar por un alambre, no dicta sentencia porque sabe que eso sería condenar a Argentina a un default. Pensemos que de milagro y faltando apenas 48 horas consiguieron la guita para un vencimiento de deuda que era de apenas 4.000 millones de dólares. Mal podrían pagarle a la provincia más importante de la Argentina en términos demográficos y productivos los 17.000 millones de dólares que le deben. En este sentido, yo entiendo que la Corte Suprema está ayudando al gobierno y con al gobierno nacional, y hay un patriotismo muy mal entendido en esto de evitar el default, que, a ver, yo entiendo que este año va a ser muy, pero muy complejo en términos de vencimiento. Y bueno, yo lo conté en una de las columnas hoy, de que tienen que juntar 15.000 millones de dólares, además de estos 42, y el año que viene otros 13.000, o sea, es el resultado de lo que han hecho en el gobierno de Macri, y que lamentablemente también es verdad que Alberto Fernández legitimó con su aprobación y continuidad. Gracias, Gastón, te mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, cuando seguramente quiera retomamos. Abrazo enorme para vos y para la audiencia. Abrazo grande, nos Adiós. Vamos directamente, si no me equivoco y Vicky no me dice lo contrario, a los mensajes. ¿Es correcto? Efectivamente.
directamente, porque nos quedan unos 9 minutos. Hola Jorge, China controla su sistema financiero para que los privados no especulen en contra de los trabajadores, como Caputo lo hace acá. En Estados Unidos la Fed emite dólares para que se la disputen los privados. Una aclaración que le hago a Héctor. La Fed es una corporación de bancos que emite dólares, pero no es el Estado. Eso es muy gracioso, que es muy interesante entenderlo. Es un conjunto de bancos que el Estado les dio la concesión para emitir el dinero, pero no es el Estado el que lo hace, ¿no? El final del juego más probable es que China seguirá creciendo productivamente, coincido con Héctor, y Estados Unidos se derrumbará junto con el dólar cuando explote la burbuja financiera. Es una apreciación que hacen grandes analistas internacionales, incluso de la derecha de Wall Street, que dicen que estamos en un momento muy similar al 2007, cuando en el 8 y el 9 explotó una burbuja inicialmente inmobiliaria, pero que en realidad no era solo inmobiliaria, sino del sistema financiero en su conjunto. En aquel momento el disparador fue lo inmobiliario, contesto yo, Héctor, ¿no? Y hoy el disparador es la inteligencia artificial, que juntó un montón de guita y que no va a dar las respuestas maravillosas y fantasiosas que el sistema capitalista pretende para salvarse nuevamente. Me dice Mario, el valija, que nos escribe siempre, él va a averiguar que me llegó la info de que la BBC informó que hubo un enfrentamiento aéreo en el Mar del Norte entre aviones que dicen indetectables de Estados Unidos y Rusia. Aparentemente 4 aviones de Estados Unidos fueron derribados. Yo recién miré la BBC, recién miré sobre todo las fuentes rusas que tengo acá en Telegram, de RT, de Sputnik, y no hacen ninguna referencia, pero todavía me dejo la posibilidad de encontrar, Mario, a ver si esto es así o es otra de las fake news que aparecen en momentos de crisis donde todo el mundo tira a veces cosas ciertas y otras veces verdura, ¿no? Bueno, de la BBC lo contesté, Mario. Jorge, ¿viste cómo cayeron hoy el SP 500, el Dow Jones y el Apple en Yanquilandia? Efectivamente lo vi. Es un síntoma de lo que acabo de contestarle a Mario. Uno nunca sabe, me tomo un minuto para esto, ¿no? ¿Cómo funciona la lógica de las acciones? ¿No? Que todos creen que es un mundo terrible, y es una boludez. En el fondo, las acciones a priori se mueven, es decir, los papelitos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo bobo, tengo 5 minutos. Apple sale 100 pesos y 51 pesos se lo quedan los dueños y 49 pesos lo mandan y dicen, vendo 49 papelitos de 1 peso para que me ayuden a seguir invirtiendo en Apple, pero me quedo con el 51, los 51 papelitos para decidir las cosas, ¿no es cierto? Sacan al mercado, a la bolsa, los papelitos de Apple. Y esos papelitos tienen más o menos valor de acuerdo a cómo funcione Apple. Si Apple muestra cada 6 meses que aumenta las ventas, que produce más, los papelitos de Apple que uno compró a 1 peso, esos 49 papelitos que uno compró a 1 peso, empiezan a salir 2 pesos, ¿no? Bueno, eso, así funciona la lógica accionaria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Primero, muchas veces se miente. Dice, no, vendí más, informa en el balance Apple, vendí más, y es mentira, ¿no? O vendí más, pero lo vendí más bajo, o sea que tuve que vender más bajo porque no vendía, etcétera. Mienten descaradamente, etcétera. Segundo, muchos vivos que tienen información confidencial, supuestamente es ilegal, dicen, che, va a salir el balance de Apple, de los 49 papelitos que estaban a 1 peso van a valer 1,5. Así que salgan a comprar papelitos porque en 2 días ganan plata. Y a veces hay corridas para aumentar el precio. Y otras veces, como está sucediendo ahora, dicen, che, compren papelitos de Nvidia, que es una empresa que fabrica microprocesadores de mucho desarrollo, con muchos circuitos internos que sirven para la inteligencia artificial. Todos salen a comprar eso Nvidia y hacen que Nvidia, que tiene un CEO que es un descendiente de chino, si no me equivoco, Hang, ¿no? Sale hoy 4 trillones de dólares esa empresa, ¿no es cierto? Muy bien, es la empresa como más rica del mundo
hoy es Nvidia, Nvidia con B corta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Sí, todo este verso, creo que parcialmente es un verso de la inteligencia artificial, se demuestra de que no sirve para todo lo que ellos creen, para mejorar la producción, para echar gente, para hacer que la gente no labure más, para que los robots trabajen solo, etcétera, etcétera, porque después no tienen a quién venderle, porque no hay laburante que tengan salario para comprar cosas, digamos, todo eso es una burbuja que se cae en mil pedazos y estalla. Bueno, lo que dice Rubén de Ciudadela remite básicamente a que hay una situación en el mundo accionario de desconfianza. Entonces, un montón de gente empieza a vender papelitos. Dice, che, vendamos porque me parece que se puede ir toda la mierda antes que nos quedemos con estos papelitos que no sirven para nada. Entonces, aparece esto muy sistemáticamente y muchos consideran que esto es similar a lo que pareció en el 2007, que empezó en estas situaciones y terminó en la crisis del 2008, que la salvó la Fed poniendo los dólares para comprar a las empresas que se habían caído. Tengo 3 minutitos más. Hola Jorge, nuestro sistema monetario tiene el gravísimo problema del bimonetarismo, es verdad, respecto a lo cual dijo Cristina, es un problema bimonetario, no es ideológico, no es de izquierda ni derecha, ni siquiera de centro. Ya vamos a resolver la economía monetaria con un gran acuerdo político. Es correcto, coincido con Cristina, es un problema. Esto se metió en la época de Onganía, cuando la primera vez que se empezaron a vender departamentos en dólares, y eso contaminó todo. No pasa en otros países. No pasa en Brasil, por ejemplo, que la moneda de cuenta es absolutamente el real y no compraron el verso que acá compraron las oligarquías de vender campos y departamentos en dólares. Obviamente, claramente no es ideológico porque la inflación, tanto el que compra $100 para ahorro como el que compra un departamento, no quiere que lo garque la inflación. Hay que resolver ese tema y eso es una resolución política, efectivamente. Y bueno, hay que hacerlo porque si no es muy difícil tener salida. Vamos a otro, me parece. Creo que ya no tengo ningún otro mensaje. Les agradezco muchísimo y hoy no me voy a olvidar de nadie. A la productora general ejecutiva estrella Victoria Nardone, a la operación técnica Carlos Di Mare. A la operación técnica Carlos Di Mare, a la operación de streaming Santiago Martínez y a su homónimo, digamos, en redes, Alan Martínez, a todos ellos, muchísimas gracias por hacerme el aguante y pasar estas 2 horas contento de alguna manera poder compartir, no solamente con la gente que labura en la radio, sino con todos los que nos escuchan. Hasta domani.